Señor, gracias por tu palabra, porque ella es una rica fuente de bendición, de fuerza, de vigor, porque Señor, flaquearíamos, desmayaríamos, nos estaríamos aplastados por las dificultades si no fuera por tu palabra, Señor, que nos alienta, nos enseña y nos muestra, Señor, también cuán feo es el pecado, cuán pecador es el ser humano, pero cuánta gracia hay en ti, Señor, cuánto amor, cuánta misericordia hay en el Dios que tenemos. Por favor, dirige este tiempo, esos minutos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. El volver a pecar, caer una y otra vez y otra vez. Tal vez es el resumen de la vida de algún creyente o alguna creyente que diríamos, quién sabe si lo es, pero no somos quienes para juzgar quién es o quién no es hijo de Dios, pero sí lo que la Biblia dice es que el estado normal de un verdadero hijo de Dios no es estar cayendo en pecado continuamente. Ese no es el deber ser de la vida de un cristiano y seguramente hay una enfermedad espiritual. Si lo es, si el verdadero hijo de Dios está bajo una enfermedad espiritual, bajo una falta de arrepentimiento, porque tal vez hemos pedido a Dios, Señor, ayúdame a vencer un pecado que a la vez estamos amando ese pecado. Increíble, ¿cierto? Pero puede suceder que estemos pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a dejar esto, pero que dentro estamos tan acostumbrados a esa cosa, a ese hacer, a esa actitud, a ese hecho, que por un lado decimos, Señor, quítalo de mí, pero con las manos mientras lo estamos agarrando fuertemente para que no se vaya. Sucede así la contradicción de nuestra naturaleza humana pecaminosa con también el espíritu que nos habita y que nos dice que no está bien la situación que vivimos. No está bien un creyente que constantemente esté cayendo en pecado. Sí es que realmente es hijo de Dios. Sí es que es verdadero, un verdadero renacido, un verdadero hombre salvado, redimido, rescatado, no debe andar en pecado. Jueces capítulo 3, versículo 12, nos habla de la historia del ser humano, de cómo se peca y otra vez se cae en pecado. Dice versículo 12, Jueces 3, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a parar por un momento ahí. Versículo 12. Entonces, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. ¿Cómo será si estuviera relatando nuestra vida espiritual? ¿Será que también estaría diciendo, volvió Ramón a hacer esto malo, eso que ya había hecho antes y antes y antes lo volvió a hacer? ¿Será será que esa es la historia de nuestra vida cristiana? Ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Y estaba pensando, este rey de Moab, resulta que en Génesis capítulo 19, ustedes se acordarán, cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra, que el Señor mandó a sacar a Lot y a su familia, que la esposa quedó convertida en estatua de sal, que quedó Lot con sus dos hijas, y resulta que hubo incesto, hubo relaciones sexuales, papá Lot con sus hijas, habla de la mayor y la menor. La mayor tuvo un hijo, y y ese hijo se llamó Moab, y aquí lo estamos viendo, el rey de Moab.
Y la otra hermana, la menor, tuvo otro hijo y ese es padre de los amonitas. Dice, lo puede buscar usted en Génesis capítulo 19, si quiere luego estudiarlo. Entonces dice que Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pensando cuántos cientos de años habían pasado desde el momento en que Lot tuvo relaciones con sus hijas, que eso no debiera de pasar jamás, qué perversidad en el corazón del hombre. Pero miren cómo las consecuencias del pecado de Lot se ven aquí afectando al pueblo de Israel. Y pensaba cómo nosotros hemos vivido pecados que tal vez, o más bien dificultades, problemas, pecados sobre nosotros o contra nosotros por causa de pecados de nuestros padres o de nuestros abuelos o de los abuelos de los abuelos. Y, por ejemplo, mi abuelo paterno, cuando papá tenía 8 o 9 años de edad, mi abuelo paterno se iba a tomar, a emborracharse, y llevaba a su hijo de 8 o 9 años y lo sentaba al lado de él con una gaseosa, por si alguien le preguntaba qué estaba tomando, pero realmente el niño de 8 años estaba tomando cerveza con su papá. Y ese papá era mi abuelo. Y mi papá por muchos años, ha tenido luchas con el licor. Entonces, miren, como pecados de generaciones anteriores repercuten en generaciones posteriores. En este caso, Moab era descendiente de aquel momento de incesto y fue enemigo de Israel y fue utilizado a un instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo. Dice, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. La palabra ahí, versículo 12, es fortaleció. ¿Ven? Dios fortaleció, Dios permitió que este enemigo de Israel tomara fuerza. Hoy, siglo XXI, el pueblo de Israel tiene enemigos que se fortalecen. Preciso, escuchábamos anoche de un ataque que hizo Irán. Irán, como de unos 180 o 181 misiles contra el pueblo de Israel. Y pensaba, viéndome a jueces, la manera de actuar de Dios. O sea, Dios permite que esos enemigos sean fuertes para que el pueblo al final termine buscándolo a Él y reconociendo que lo necesitan a Él. El versículo 13 dice, este quién es, Eglón, rey de Moab, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Cuando usted lee el libro de Josué, las conquistas, cuando ellos llegan, el pueblo llega con Josué al río que comienza por J y termina por N, Jordán. Entonces, cuando ingresan a ese río, que también fue milagrosamente un obrar de Dios, y llegan a una ciudad de murallas, y creo que esta es la ciudad llamada de las palmeras, y es la ciudad de Jericó. Entonces, por allí mismo donde comenzaron las conquistas del pueblo de Israel con Josué, es que ellos reciben, en este caso, el ataque de parte de Moab. Entonces vino, dice versículo 13, e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y lo decíamos la vez pasada, cuando no servimos a Dios, servimos a otro. Usted elige a quién servir. Por eso Josué, ya en capítulo 24, creo, terminando el libro de Josué, dice, escogeos hoy
a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y sigue diciendo el 16, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó bajo sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Entonces clamaron los hijos de Israel el 15 y le levantó un libertador. Cuando pensamos en los jueces de Israel, recordamos a otros, ¿cierto? Pensamos en Sansón como juez, pero pocas veces recordamos a una persona como Ahod, ¿cierto? Bueno, para que lo recuerdes, que Ahod fue un rey, perdón, un juez de Israel, como lo fue Otoniel también, un juez de Israel. Aquí lo interesante es ver cómo la continuidad en el pecado de el pueblo de Israel, pero a la vez a la continuidad de la gracia de Dios. Porque cuando ellos claman, los hijos de Israel claman, Dios obra. Cuando los hijos de Israel claman, Dios hace algo. Dios no está estático, Dios no está recriminando y diciendo, si nosotros fuéramos Dios, hubiéramos dicho, venga, ya varias veces lo mismo. No, olvídelo, hasta aquí llegué yo. Siga usted solo, mire a ver qué hace. Si nosotros fuéramos en lugar de Dios, gracias a Dios no es así. Ellos clamaron y Jehová les levantó un libertador. La gracia de Dios alumbra cuanto más oscuro es el corazón humano, cuanto más pecado hay, cuanto más perversidad hay, brilla más la gracia y la misericordia divina. Clamaron y Dios les dio un libertador y ese fue Ahod y era benjamita, el cual era zurdo. Las personas zurdas son muy especiales. Bueno, y dice, bueno, para los que no sepan, yo soy zurdo. Y los hijos de Israel, dice, enviaron con él un presente. Resulta que él, Ahod, iba con un puñal. ¿Qué pasó con ese puñal? Pues él terminó, lo pueden leer allá en los versículos continuos. Dice, bueno, leámoslo, el versículo 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él, está hablando de Ahod, se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Esa era la manera para que quedara solo. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. 20, se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Fue una muerte terrible. Dios obró para liberar a su pueblo de lo que estaba sufriendo en juicio contra este hombre, el rey de Moab. Versículo 23, y salió Ahot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y la aseguró con el cerrojo. Cuando luego salido vinieron los siervos del rey, los cuales viendo la puerta de la sala cerrada dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Esta frase, cubrir sus pies, está haciendo referencia a que él estaba haciendo sus necesidades. Entonces ellos pensaron que él había querido estar a solas para hacer sus necesidades, el rey. Entonces lo dejaron tranquilo. Pero versículo 25, habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron,
Escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. 28. Entonces él les dijo, seguidme. Miren lo interesante de esto. El corazón de Ahod estaba situado donde tenía que estar. Él había sido utilizado por Dios para liberar al pueblo de esta opresión. Pero cuando dice, ¿quién lo hizo? O sea, ¿quién libra al pueblo? ¿Quién obró? Dice, versículo 28. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Ven la manera, ven una manera que Dios obra tan terrible en juicio. El juicio de Dios es algo de respeto. La gente que desprecia a Dios no entiende, no entiende. Que se enfrentan frente a un Dios que va a juzgar el pecado. Dios trata con su pueblo, pero Dios no lo destruye, ¿verdad que no? Dios trata con su pueblo, pero no lo extermina. Pero Dios juzgará a aquel que no hace parte de su pueblo porque no ha confiado en Jesús como Salvador y Señor. Y su juicio será algo grave, será algo terrible. El juicio de aquel que no ha puesto su confianza en Jesús. Y vemos aquí un hombre que sabe quién está haciendo las cosas. No es él, es Dios. No soy yo. No es mi fuerza, no es mi valentía. Es Dios quien me sostiene en la vida cristiana y quien me ayuda. Es Dios. Y por eso a él la gloria. Vemos un pueblo que no se ha arrepentido, ¿verdad? Porque peca, 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 peca y peca. Pero también vemos un Dios que obra en gracia para con su pueblo, un Dios que castiga severamente el pecado, un hombre que se pone en las manos de Dios y el cual Dios utiliza. Tú estás llamado a ser ese hombre, esa mujer en las manos de Dios en este momento de oscuridad de la historia humana. Como parte de su iglesia, estás llamado a servirle, a ser un siervo de Dios y a recordar que no eres tú quien hace, sino Él quien hace. Y a través de ti, Dios hará cosas para bendición de su pueblo, para la gloria de Él. Pero siempre frente a un momento oscuro de la humanidad, a un momento oscuro del pueblo de Dios, brilla el Dios de gracia y misericordia, al cual damos la gloria. Oramos. Señor, gracias porque qué terribles somos, Señor. Qué inconstantes, qué faltos de fe, qué faltos de convicciones. Cómo desaparece un líder del pueblo de Israel y ya enseguida están cayendo nuevamente en pecado. Cuando dice hicieron lo malo, no solamente está refiriéndose a un pecado que ellos cometieron, sino a una consecución de pecado tras pecado tras pecado. Señor, guárdanos de que nuestras vidas sean así. Si somos verdaderos hijos de Dios, si hemos tenido un encuentro con Cristo, Señor, guárdanos. Y si hay cosas aún, Señor, en las cuales estamos perseverando, que son pecado, que te desagradan, que no están bien, Señor, queremos pedirte perdón y queremos pedirte que nos ayudes a detestar aquello que detestas en nosotros y que está mal, que nos ayudes a aborrecer lo que tú aborreces, que nos ayudes a soltar lo que tenemos que soltar, a orar verdaderamente
no orando y a la vez amarrando algo, sino orando y soltando aquello que no está bien en nuestra vida. Señor, ayúdanos a andar en libertad verdadera con la cual tú quieres que vivamos, y ayúdanos a apreciar el Dios de misericordia y gracia que brilla en medio de la oscuridad que hay en la humanidad ahora, en medio de toda la oscuridad, de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de una eh, iglesia, Señor, que se deja permear por costumbres del mundo. En medio de todo eso, la gracia de Dios, la misericordia de Dios brilla, la, la justicia de Dios se hace ver, pero también el juicio de Dios contra el pecado se hace y se hará ver con respecto a aquel que no ha puesto su confianza en Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.